morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. El Salmo 91 es uno de los textos más poderosos, consoladores y victoriosos de toda la Escritura. En él encontramos una declaración sublime de confianza en Dios en medio de los peligros, una proclamación de fe frente a los temores, y una promesa divina para todos aquellos que deciden habitar bajo la sombra del Altísimo. Cada palabra está impregnada del perfume de la seguridad celestial, del refugio eterno que el creyente halla en su Señor. Este salmo ha sido refugio de generaciones, canto en las noches oscuras, espada en manos de los santos, y consuelo para los que atraviesan el valle de sombra de muerte. No hay corazón angustiado que no haya hallado alivio en sus versos, ni alma abatida que no haya encontrado esperanza en sus promesas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras iniciales no son una invitación superficial, sino un llamado a una comunión íntima con Dios. Habitar significa permanecer, vivir continuamente en su presencia, no visitarla ocasionalmente. Muchos desean la protección divina, pero pocos quieren vivir bajo su abrigo. El salmista no habla de un visitante del templo, sino de un morador de la presencia divina. Este habitar no es físico, sino espiritual. Es el acto de vivir bajo el señorío de Dios, reconociendo su autoridad y descansando en su voluntad. Morar bajo la sombra del Omnipotente es vivir cubierto por su poder. En los tiempos antiguos, la sombra era símbolo de protección. El viajero en el desierto buscaba la sombra de una roca para descansar del ardor del sol. Así también el alma cansada encuentra descanso bajo la sombra del Altísimo. Esa sombra no se apaga ni se mueve con las estaciones. Es permanente, firme, eterna. El que mora allí puede decir con confianza: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No se trata de un optimismo humano, sino de una fe que se ha rendido completamente a la soberanía divina. La confianza en Dios no se basa en la ausencia de peligros, sino en la presencia de su poder. El salmista no promete una vida libre de pruebas, sino una vida cubierta por la fidelidad de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántas veces el enemigo ha tendido trampas para los hijos de Dios? ¿Cuántas veces la peste del pecado, del miedo o del desánimo ha querido destruirnos? Pero el Señor ha estado allí, fiel y poderoso, librando a los suyos. Dios no siempre evita que el enemigo dispare, pero siempre se interpone como escudo. El texto continúa: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí la imagen se vuelve tierna y paternal. Dios es como una madre ave que cubre a sus polluelos bajo sus alas, protegiéndolos del frío, de la lluvia, del enemigo. Así es el amor de Dios para con sus hijos. Bajo sus alas no hay temor, no hay incertidumbre, no hay abandono. Las plumas del Altísimo simbolizan su ternura. El escudo de su verdad representa su fidelidad.
El creyente que vive bajo ese abrigo no necesita temer el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El mundo está lleno de peligros visibles e invisibles. Vivimos tiempos de inseguridad, de violencia, de enfermedades y de angustias. Pero el que confía en el Señor tiene una promesa firme: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No es arrogancia, es fe. No es desafío humano, es descanso en la fidelidad divina. Dios ha prometido ser muro alrededor de los suyos. Aunque todo a nuestro alrededor se desmorone, el alma que mora en Dios permanece firme, porque su refugio no está en el mundo, sino en el Altísimo. El creyente no ignora el peligro, pero tampoco lo teme. Sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. Puede caminar en medio de la tormenta sabiendo que su Señor tiene control sobre cada viento y cada ola. Puede atravesar el fuego confiando en que el Señor será con él como lo fue con los 3 jóvenes hebreos en el horno de Babilonia. El Salmo 91 no promete una existencia sin fuego, sino la presencia de Dios dentro del fuego. Y esa presencia hace toda la diferencia. El versículo 9 declara: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí se revela la causa de todas las bendiciones anteriores, la decisión del creyente de hacer de Dios su morada. No basta con conocer las promesas, hay que vivir en ellas. No basta con recitar el Salmo 91, hay que encarnarlo, hacerlo vida, creerlo con todo el corazón. El que pone a Dios por su habitación encuentra paz en medio de la guerra, reposo en medio de la tempestad, seguridad en medio de la inseguridad del mundo. El salmista continúa: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa no es una garantía de inmunidad física en todo momento, sino una declaración de protección espiritual. El mal puede tocar el cuerpo, pero no el alma que está guardada en Cristo. La plaga puede rodear la casa, pero no puede penetrar el corazón donde habita la fe. Dios protege lo más precioso: nuestra comunión con Él, nuestra paz interior, nuestra salvación. Luego añade: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¡Qué promesa gloriosa! El cielo se moviliza a favor de los hijos de Dios. Ángeles poderosos son enviados como guardianes de los justos. No son objetos de adoración, sino instrumentos de protección. El creyente no camina solo, hay una escolta celestial invisible que lo acompaña. Donde el ojo humano no ve, allí están los mensajeros de Dios, cumpliendo su mandato de guardar a los santos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Qué cuidado más detallado! Dios no solo cuida de los grandes peligros, sino también de los pequeños tropiezos. A veces pensamos que el Señor se ocupa solo de los asuntos mayores, pero Él cuida también de cada paso, de cada decisión, de cada sendero. Su amor es tan grande que no deja nada al azar. Cada creyente tiene una historia de milagros invisibles, de tropiezos evitados, de caminos enderezados por la mano del Altísimo. El salmista dice también: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estas criaturas representan los peligros más feroces y venenosos de la vida. Pero el creyente que vive bajo el abrigo de Dios no teme a las fieras espirituales, ni a las serpientes del engaño. En Cristo tenemos autoridad sobre todo poder del enemigo. No porque seamos fuertes, sino porque su fuerza opera en nosotros. El que habita en la presencia de Dios no es presa, sino vencedor. A partir del versículo 14, la voz del mismo Dios irrumpe en el Salmo y habla directamente: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Qué maravilloso escuchar al Señor hablar personalmente. La relación entre el creyente y su Dios es de amor. No de temor, no de obligación, sino de amor mutuo. Dios promete libranza, exaltación y protección a quienes lo aman sinceramente. Amar a Dios no es solo decirlo con los labios, es demostrarlo con una vida rendida, con obediencia, con fe que no se rinde ante las circunstancias. El Señor añade: me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia,
lo libraré y le glorificaré. Estas palabras son el corazón mismo del Salmo 91. Dios no promete evitar la angustia, sino estar en ella. Él no dice que no habrá tribulación, sino que en medio de ella su presencia será refugio y fortaleza. ¡Qué promesa más preciosa! En cada valle, en cada lágrima, en cada batalla, el Señor está con los suyos. Él no abandona, no olvida, no se esconde. En la angustia está presente, en el fuego está cerca, en el dolor está actuando. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. La promesa final corona todo el Salmo. El Señor no solo guarda al creyente en esta vida, sino que le promete una eternidad gloriosa. La larga vida no se mide solo en años terrenales, sino en la plenitud del alma que vive unida a Dios. Ver su salvación es contemplar la gloria de Cristo, el Redentor que venció la muerte y abrió para nosotros el camino de la vida eterna. El Salmo 91 es más que poesía, es una declaración profética de lo que significa vivir bajo el pacto de la gracia. En Cristo se cumple perfectamente cada promesa. Él es nuestro abrigo, nuestra sombra, nuestro refugio, nuestro castillo. En Él hallamos protección del pecado, victoria sobre el enemigo y paz en medio del caos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás citó este salmo, pero lo torció. Jesús respondió con verdad, mostrando que las promesas de Dios no se usan para probar su fidelidad, sino para descansar en ella. Así también el creyente debe usar el Salmo 91, no para exigir pruebas, sino para afirmar su fe en el Dios que nunca falla. Cada verso de este salmo invita al creyente a una comunión más profunda. No se trata de repetirlo como amuleto, sino de vivirlo como experiencia. El poder de este salmo no está en las palabras pronunciadas, sino en la fe de quien las cree. El enemigo puede escuchar el salmo de labios incrédulos sin temer, pero tiembla cuando lo oye de un corazón que mora en el abrigo del Altísimo. El creyente que hace suyo este salmo aprende a vivir sin miedo. Puede acostarse sabiendo que Dios vela su sueño, puede levantarse sabiendo que Dios sostiene su día, puede caminar entre los peligros sabiendo que su vida está en manos seguras. El Salmo 91 no elimina la batalla, pero nos recuerda quien pelea por nosotros. No elimina el dolor, pero asegura que no será eterno. No elimina la prueba, pero garantiza que no estaremos solos. Vivimos en tiempos donde la incertidumbre se ha vuelto el pan diario. Pero el cristiano tiene una roca firme. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo no depende de las circunstancias, sino de una decisión espiritual. Cada día debemos escoger vivir bajo su sombra, confiar en su fidelidad, descansar en su palabra. El Señor nos invita hoy a renovar nuestra confianza. Tal vez el temor ha tocado tu corazón, tal vez el enemigo ha querido sembrar duda, enfermedad o angustia. Pero recuerda, el Altísimo no ha cambiado. Su sombra aún cubre a los que se acercan, su poder aún libra a los que confían, su amor aún abraza a los que buscan refugio. El creyente que vive en el Salmo 91 no es esclavo del miedo, sino portador de esperanza. Su seguridad no está en las murallas humanas, sino en el Dios eterno. Sus enemigos pueden rodearlo, pero él sabe que su vida está en manos del Omnipotente. Así como el pueblo de Israel vio al ángel del Señor pasar por encima de las casas marcadas con sangre, así también los que están cubiertos por la sangre del Cordero son preservados en medio del juicio. Este salmo es un retrato del Evangelio. El abrigo del Altísimo es Cristo mismo. Bajo su sombra hay perdón, restauración y vida nueva. En su cruz encontramos refugio, y en su resurrección encontramos la victoria. El cristiano no teme la muerte porque sabe que su vida está escondida en aquel que venció al sepulcro. Por tanto, amado hermano y hermana, decide hoy habitar, no solo visitar. No basta con conocer el refugio, hay que entrar y quedarse allí. El Señor no busca devotos momentáneos, sino moradores permanentes. Si haces de Dios tu habitación, el miedo no dominará tu corazón. Si habitas bajo su sombra, ninguna oscuridad podrá extinguir tu luz. Que el Salmo 91 sea más que un texto, que sea tu modo de vivir.
Que en la noche recuerdes que bajo sus alas hay descanso, y al amanecer proclames que bajo su sombra hay esperanza. Y que en cada paso que des puedas decir con gozo y fe: mi Dios, en quien confiaré. Amén.